Iglesia. Buenas tardes, hay más, me parece. Así nos desperezamos, nos levantamos, ¿verdad? Ya lo estamos, ¿verdad? Me gustaría hoy compartir una meditación que no se fundamenta en este texto que hemos leído, pero hay, como decía Isa, hay una cierta luz que este texto arroja a nuestro texto, al texto en el cual hoy nos vamos a estar centrando y al que os invito a que me acompañéis muy atentamente, porque es un texto que tiene aires de familia, un texto que ya se encuentra en el Nuevo Testamento, un texto que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Alguno ya puede estar adivinando de qué se trata o puede estar intuyéndolo, un texto en el cual Dios se aparece, se acerca y es hospedado, es acogido. Marta y María, Jesús acercándose a la aldea. Y como digo, este texto que hemos leído previamente es muy poderoso. En primer lugar, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con una teofanía. ¿Qué es una teofanía, Jonathan? ¿Qué palabra extraña es esa? Una teofanía es un encuentro de Dios con el hombre, una revelación de Dios hacia el hombre. No tanto un encuentro del hombre a Dios, lo que encontramos en este texto es más bien, el énfasis es distinto, es Dios encontrándose con el ser humano. Y fíjate en qué términos lo pone el texto, dice, el Señor se apareció a Abraham. El Señor se aparece a Abraham. Y Abraham vio 3 hombres. El Señor se aparece a Abraham. Abraham ve 3 hombres y de repente Abraham, en el versículo 3, se dirige a este Señor que ha visto en 3 hombres con esta expresión, mi Señor. Entonces tenemos aquí un encuentro de Abraham con el Dios que se ha revelado. Y esto nos debe conmover, esto debe mover nuestro suelo, porque estamos muy acostumbrados y partimos del dato, de la base, de que tenemos la revelación, y no solamente el Antiguo Testamento, sino la plenitud del Antiguo Testamento culminada en Jesús. Y para cada uno de nosotros como cristianos es fácil asumir y confesar y cantar que Cristo nos ha revelado al Padre, que Jesús es el camino al Padre. Y lo celebrábamos hace unos días, ¿verdad? Hace unos días estábamos centrándonos de forma específica en traer al corazón, traer a la memoria la Navidad, la llegada de Jesús al mundo, la llegada de la luz al mundo. Y con mucha frecuencia puede que como cristianos perdamos el entendimiento, perdamos la noción de que esto suceda no es común. No debe ser normal para nosotros. Es Dios decidiendo revelarse al ser humano. Nos estamos encontrando con que Abraham, sin haber hecho nada, sin tener grandes méritos, sin haber recorrido un camino muy largo, sin haber puesto una escalera que le permitiera llegar al cielo, tiene un encuentro con Dios. Y un encuentro con un Dios que son 3 personas y al que él se dirige como uno solo, mi Señor. Y esto a un cristiano ya le habla directamente de la fe que nosotros conocemos porque se nos ha revelado plenamente a través de Jesús. Un Dios trinitario, un Dios que es comunión. Y es fascinante ver cómo en el Génesis, la Biblia acaba de empezar, capítulo 18. Dios, que es Trinidad, se está revelando a la vida de Abraham. Esto en primer lugar. Pero sobre lo que quiero llamar vuestra atención es sobre lo que hace Abraham al saber que se ha encontrado con Dios. Muchos podrían decir, bueno, al hospedarlo, al acogerlo, al lavar sus pies, incluso al invitarlos a participar de una comida, Abraham está actuando como cualquier judío de su tiempo, como cualquier hebreo de ese momento de Oriente Próximo, donde aquel que viajaba, aquel que realizaba un viaje, atravesaba el desierto y siempre que hacía esto era víctima o al menos le podían acechar las bestias, le podía acechar el calor del día o el frío de la noche, o tal vez los maleantes, aquellos que hacen fechorías, los ladrones. Lo que hace Abraham no es nada significativo, está hospedando a Dios, está hospedando a una persona como era común entonces. Pero ¿sabes?
el texto nos apunta a algo mucho más profundo. Cuando somos conscientes de que nos encontramos con Dios, lo ponemos a Él en el primer lugar. Cuando tú eres consciente, y me parece que aquí está el problema, que no somos conscientes muchas veces. Cuando tú eres consciente, como Abraham, que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se ha revelado a tu vida. Cuando tú no lo normalizas, no lo naturalizas, no lo tratas como algo banal, algo que, bueno, no tiene mucha importancia. Cuando tú cobras conciencia de que Dios se está revelando a tu vida, tu reacción, lo que tú haces como respuesta a eso es poner al Señor en el primer lugar de tu vida. ¿Qué es lo que hace Abraham? Fíjate en los verbos, ¿verdad? Son fascinantes. Él corre, él se postra, él ruega que el Señor se quede, que estos tres hombres se queden. Él hace que se sienten, que se detengan allí, que pasen tiempo con Él. Él ordena que laven sus pies. Cuando alguien lavaba los pies es que iba a pasar una temporada, un tiempo al menos, en esa casa. Es un gesto de cuidado, de cariño. Él los alimenta. En un primer lugar les da un poco de pan, pero si seguimos leyendo, prepara una cena deliciosa, que si os la digo empieza a salivar, ¿no? Empezamos a salivar. Prepara un cordero lleno de mantequilla. Yo solo de pensarlo digo, wow, eso suena bien. El problema es que les da leche para beber. Yo digo, en mi cabeza no, cordero y leche no pega, ¿verdad? Pero les da leche para beber. Es decir, Él se deshace, Él prioriza, Él coloca en el primer lugar, Él lo expresa, Él corre, Él se postra, Él ruega, Él actúa, Él lava los pies, Él invita a comer, Él prepara una mesa. Cuando nosotros somos conscientes de que nos hemos encontrado con Dios, Dios no es uno más, entre otras cosas, en nuestra vida. Dios ocupa el primer lugar. ¿Y qué es lo último que hace Abraham? Interesante. Cuando ya no puede hacer nada más por Dios, se queda ahí de pie ante el Señor. No dice, bueno, ya lo he hecho todo, ahora me puedo ir y puedo dejarlo descansar. No, se queda ahí de pie. Y es interesante, el texto continúa y después de que el Señor, la Trinidad terminan de comer, una imagen preciosa, hay una profecía, hay una promesa que Dios le da a Abraham. La promesa de una descendencia, la promesa de un pueblo. Porque Abraham no solamente lo acoge, sino que está pendiente, está atento a qué es lo que Dios quiere hacer en su medio. ¿Sabes? Ha empezado un año nuevo, hace unos días, hoy estamos a 21. Y puede que ya nos hayamos olvidado el lugar central en el que hemos puesto a Jesús durante la Navidad. Durante la Navidad todos hemos dicho que Jesús es el centro de nuestras vidas, que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es Dios Emmanuel, que Jesús es Dios encarnado, que Jesús es la revelación, la imagen perfecta de Dios. Y hemos quedado fascinados, hemos quedado sorprendidos. Pero puede que llegues a la conciencia, como yo, de que estamos a día 21 y puede que se nos haya olvidado un poco esto. Me explico. Puede que lo hayamos empezado a desplazar. Puede que esa centralidad haya empezado a ponerse más bien hacia los márgenes, y me explico. Cuando empieza un año, empieza una nueva etapa, y yo soy amigo de las nuevas etapas. Me encantan las nuevas etapas, me encantan los nuevos comienzos. Y me encantan planificar el año que viene. Me encanta planificarlo. He comprado una agenda preciosa y empezamos a escribir, ¿verdad? Y pensamos, por ejemplo, en cómo cuidar el cuerpo que el Señor nos ha dado. Y eso es bueno, somos imagen y semejanza de Dios. Empezamos a pensar cómo cuidar la mente que Dios nos ha dado, las emociones que Dios nos ha dado, las relaciones que el Señor nos ha dado, nuestra familia, nuestros amigos. Y empezamos a calendarizar, a agendar, a marcar fechas. Tal vez empezamos a gestionar la cuestión del tiempo. Bueno, son 365 días. ¿Qué es lo que podemos hacer dentro de ellos? Nuestros recursos, nuestro trabajo, nuestros estudios. Y puede que corramos el peligro de que Dios deje de ser el centro, deje de ser la perla preciosa, el tesoro de gran valor, y se convierta en algo más entre las otras cosas de nuestra vida. ¿Sabes? Cuando tú y yo sabemos que nos hemos encontrado con Dios, le dedicamos a Dios toda nuestra atención. Y con esto en mente querría que leyéramos ahora sí el Evangelio de Lucas, capítulo 10, del versículo 38
al versículo 42. ¿Lo tenemos? Lucas 10, del 38 al 42. Dice así la palabra. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en la aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él, a Jesús, y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Amén. Este es un relato bíblico muy conocido, una imagen bíblica muy conocida. Y generalmente se ha interpretado de la siguiente forma. Este relato nos presenta las dos formas de vivir en la iglesia. Las dos formas de vivir como cristianos. Me explico. Está el cristiano que vive como María, de forma contemplativa, centrado en la oración, en la meditación, en la búsqueda interior de Dios. Y después está el cristiano, en una segunda categoría, cristiano Marta, que vive más bien centrado en la acción, en el servicio, en la caridad, en las necesidades. Pero hay un peligro en plantear así las cosas. Porque cuando nosotros interpretamos este texto así, estamos diciendo que la contemplación y la actividad están enfrentadas. Que la teología y la oración están enfrentadas. Que la mística y el servicio están enfrentados. Y en vez de unirlos, que es lo que deben estar, que es como deben estar, nosotros tendemos a dividirlos. Y llegamos incluso a dividir eso en nuestro propio corazón. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo no me dedico tanto al servicio, a los demás, a los hermanos, a las necesidades, porque yo soy muy como María, pastor. Yo estoy más centrado en la oración, más centrado en la mística, en la meditación, en la escucha de la palabra. Y hay otros cristianos que dicen, no, yo soy Marta. Yo estoy tan ocupado sirviendo a las personas que no tengo tiempo para orar. Porque tengo muchas cosas que hacer, muchas tareas que ocupar. ¿Sabes? Este texto no está queriendo contraponer las dos realidades. La contemplación y la acción van de la mano. Lo que este texto está queriendo hacer es poner un orden adecuado. ¿Sabes? Tú no vas a poder dar nada que antes no hayas recibido. Y este texto nos quiere cuidar del peligro de convertirnos en profesionales. Cristianos que hacen, que actúan, pero que primeramente no cuidan su vida interior, no cuidan su relación con el Señor, no beben, no reciben nada y por tanto no tienen en el fondo nada que dar. Pero este texto no habla mal del servicio, no habla mal de la hospitalidad y por ello quiero que nos detengamos muy brevemente en la actitud de Marta. Fíjate lo que dice el texto sobre Marta en el versículo 38. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. ¿Sabes? Esta es una decisión contracultural. Y uno puede decir, Jonatán, ¿cómo va a ser contracultural recibir a alguien en casa, ser hospitalario, si nos acabas de decir que Abraham hospedó a Dios porque a lo mejor eso era algo común en su entorno? Si en el contexto del Oriente Medio, antiguo, era algo normal, ¿por qué el que Marta hospede a Jesús y a sus discípulos es algo contracultural? Pues bien, porque era cultural ser hospitalario, pero no era cultural que una mujer fuera hospitalaria. Me explico. Solo un hombre podía recibir a hombres en su casa. Y en este caso María está yendo contra la cultura en favor del Evangelio. Está hospedando a Jesús. Y el texto parece que lo deja muy claro, porque si lo lees, dice lo siguiente: Marta recibe a Jesús y en casa estaba María, su hermana. Juan nos va a decir, el Evangelio de Juan, que Marta y María tenían un hermano, ¿verdad?
Lázaro. No hubiera sido extraño que si Lázaro estaba en la casa, Marta y María hubieran invitado a Jesús. Pero en esta ocasión no dice que Lázaro esté en la casa. Entonces Marta está invitando a Jesús a venir a su casa contra lo que la cultura decía que ella podía hacer. Y esto es muy bonito porque el significado de Marta en arameo, que era la lengua con la que hablaba Jesús y que probablemente ella hablaba con Jesús, el significado del nombre Marta es sierva. Sierva o señora, dueña de la casa. Marta está siendo consecuente con su identidad. Marta está actuando de forma servicial. Pero aquí hay algo más profundo, me parece, que el texto no quiere decir. Si el hombre es capaz de hospedar a Dios, es porque Dios ha venido al hombre. Si Abraham pudo hospedar a Dios, fue porque Dios vino a Abraham. Si Marta pudo hospedar a Jesús, es porque Jesús, que iba de camino a Jerusalén, como dice el texto, se desvió hacia la aldea y fue a casa de Marta. Si tú y yo podemos hospedar a Jesús, es porque Jesús ha venido al encuentro de ¿quién? De nosotros. Y aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estaba entendiendo Marta a qué estaba viniendo Jesús? Lucas 22, 27, unos capítulos más adelante, dice: Jesús no ha venido para ser servido, sino para servir. Tú y yo podemos decir: yo he recibido a Jesús en mi corazón, yo le he hospedado, yo le he acogido. Yo incluso le sirvo, trabajo mucho para Él, hago cosas para Él. Mi pregunta es: ¿tú eres consciente de que Jesús no ha venido a tu vida principalmente para que tú le sirvas a Él, sino para que Él te sirva a ti, para que Él te transforme a ti, para que Él te sane a ti, para que Él renueve todas las cosas en ti? ¿Sabes? Muchas veces nosotros estamos como satisfechos, hemos saldado una deuda con Dios, le hemos invitado a nuestro corazón, lo hemos hospedado, le hemos permitido estar en casa, pero no estamos permitiendo que Él haga su obra completa en nuestra casa. Y si el Señor ha venido a nosotros, es para que le hospedemos no solamente en casa, no solamente le recibamos en nuestro corazón, permitamos que Él viva en nuestro corazón. Y cuando Él vive en nuestro corazón, empieza a hacer reformas por completo en nuestro interior. Tú y yo necesitamos, este año que empieza, buscar tener un espíritu hospitalario para el Señor. Que este año seas más hospitalario que el año pasado en recibir a Dios en tu vida. Porque Dios ha recorrido el camino insalvable que nos separaba de Él, de la eternidad al pesebre. Dios se dirigía en una dirección y ha decidido tomar una dirección, cambiar de ruta, acercarse a tu aldea particular. Pero si Dios ha hecho eso, no es tanto porque necesitaba tu hospedaje, no es tanto porque necesitaba que tú lo hospedaras, es porque tú necesitas hospedar a Dios. Porque tú necesitas que Dios habite en ti. Porque tú necesitas que Él transforme todo lo que hay en ti. Y esto es posible cuando nosotros recibimos a Dios. Cuando uno sabe que se ha encontrado con Dios, tiene un corazón cada vez más generoso y dice: yo quiero cada día encontrarme más contigo. Yo quiero que, Señor, que en casa, que aquí adentro te sientas cada vez más en casa. Cambies las cosas a tu gusto. Pintes las paredes a tu gusto. Que yo sea un lugar donde tú puedas estar, Señor. Que todo lo que yo soy sea un lugar digno de ti, Señor. Que tú vengas a hacer una obra de reparación al 100%, Señor, de lo que hay en mí. Y el texto continúa. El versículo 39 dice: sentada a los pies del Señor, y habla de María, ella escuchaba lo que Él decía. María también está siendo contracultural aquí. Y uno podría decir: ¿qué hay de contracultural en sentarse y escuchar a Jesús? En apariencia nada, ¿verdad?
pero en realidad lo es todo. ¿Sabes? En ese contexto, el acto de sentarse y de escuchar significaba dos cosas. Yo soy un discípulo, por eso me siento y escucho, y a quien escucho es un maestro. ¿Qué es lo que está diciendo María con este acto y sin palabras? Que ella es discípula de Jesús y que Jesús es su maestro. Jesús no es solamente un huésped, no es un invitado, no es un desconocido, no es alguien con el cual soy más o menos hospitalario. Jesús es mi maestro y yo soy su discípulo. Y uno podría decir, bueno, Jonathan, pero nuevamente, ¿qué hay de contracultural en esto? Un pequeño detalle. Las mujeres en ese momento no podían ser discípulas de ningún maestro. Las mujeres en ese contexto no podían siquiera sentarse a escuchar a un maestro. Hay un rabino, que no voy a decir el nombre para no despertar odios entre nosotros y reacciones, que decía lo siguiente: más vale quemar la Torá, quemar la ley y los profetas, que confiársela a una mujer. Suena fuerte, ¿verdad? Eso decían los rabinos de alrededor. Más vale quemar la ley que entregársela, que encomendársela a una mujer. Es interesante cómo el Evangelio nos presenta que la resurrección se revela a mujeres. Es interesante ver cómo Jesús no tiene ningún problema con enseñar la palabra del Señor a discípulas, a mujeres. Pero el que Marta hiciera esto, el que María hiciera esto, era algo que la ponía en una situación conflictiva. Su contexto cultural no lo iba a entender, los religiosos del momento no lo iban a entender, probablemente sus allegados no la iban a entender, porque ya se estaba pasando el límite. Pero ella no actuó conforme a su contexto, su educación. Ella actuó conforme a su Señor. ¿Sabes? Puedes pensar, bueno, esto sucedió entonces, en la actualidad no es tan complejo. Déjame decirte que no. En la actualidad, sentarte y escuchar las palabras del Señor es igual de contracultural. Hoy pensaba en vosotros y digo, una iglesia llena de personas que cada domingo vienen, se sientan y escuchan la palabra de Dios. Esto para el mundo debe ser una rareza impresionante. ¿Qué hacen estas personas ahí? Escuchando lo que un tal Jesús quería decir. Siendo moldeados, siendo formados por ello. Muchas veces el hacer esto, formar parte de esta comunidad, nos va a poner en conflicto, va a implicar que seamos malentendidos, que seamos rechazados. Sigue siendo contracultural sentarse y escuchar la palabra del Señor. Si tú eres un discípulo, felicidades, eres un contracultural. Vas contra la cultura. ¿Por qué vas contra la cultura? Porque para que nosotros escuchemos la palabra de Dios, hace falta mucho coraje. Hace falta mucha sensibilidad. Los discípulos decían, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Dónde voy a ir si solo tú, Señor Jesús, tienes palabras de vida eterna para mi vida, para nuestras vidas? Y digo que requiere mucho coraje, porque cuando tú te expones, tú te sientas, tú te callas y tú escuchas la palabra del Señor, el Señor empieza a transformarte, el Señor empieza a moldearte, el Señor empieza a transformar todo lo que hay en tu interior. ¿Sabes? Pablo dice en Hechos que él fue formado, moldeado, configurado a los pies de Gamaliel, de su maestro. Este texto nos dice que nosotros como discípulos debemos ser moldeados, transformados, que la forma que tengamos debe nacer, debe salir del vivir sentados a los pies del Señor Jesús y escuchando lo que el Señor Jesús quiere decirnos. Y María
Podría no haber hecho eso, podría haberse resguardado, podría haber dicho, mi cultura me impide esto, además mi hermana se va a enfadar en unos momentos, la conozco. No me conviene, es un precio demasiado alto. Podría haber entrado en esa cuestión. Pero María decide sentarse y escuchar al Señor Jesús. Sentarte y escuchar son dos acciones muy poderosas y muy difíciles de realizar. Tan difíciles que las hacemos prácticamente una vez a la semana. Porque pensamos que sentarnos y escuchar a Dios es no hacer nada. El otro día me contaba mi padre que le estaba orando en su oficina. Y su oficina es acristalada, se puede ver absolutamente todo, ¿verdad? Y él estaba en una posición de oración, de rodillas, con las manos pegadas, en forma de plegaria, con sus ojos cerrados. Es decir, si alguien lo veía, no pensaba que bailaba salsa. Entendía que estaba orando. Pero de repente alguien tocó la puerta, abrió y dijo, pastor, una pregunta. ¿Oras o haces algo? Y él, no, estaba orando y creo que orar es hacer algo. ¿Sabes? Orar es hacer algo. Sentarte es hacer algo. Escuchar es hacer algo. Ubícalo en tu agenda. Dale prioridad. Dale el lugar que esto merece. Necesitamos decidir sentarnos y escuchar a Dios absolutamente todos los días. Así como cuando tú te levantas a la mañana y haces, inhalas. Del mismo modo, tu alma necesita escuchar a Dios, sentarte y escuchar a Dios todos los días. Dedica tiempo a tu vida devocional. No dejes de venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios predicada, anunciada. No dejes de participar de estudios bíblicos, de grupos de hogar. No dejes de compartir la palabra. Que durante este 2024 tú decidas sentarte más tiempo y escuchar más tiempo la palabra del Señor Jesús. Sin embargo, la vida es compleja y nos muestra el siguiente escenario. A Marta completamente abrumada, dice el versículo 40. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. ¿Sabes? Había razones para sentirse abrumada. Imagina la escena. 12 discípulos. Algunos de ellos adolescentes. ¿Cuánto cuesta dar de comer a un adolescente? Comen como 4, ¿no? Es terrible. Pues 12 discípulos, hambrientos, jóvenes, necesitados de comida, que ya han caminado hacia Jerusalén y encima Jesús les hace hacer 3 kilómetros más en otra dirección, a saber dónde van, a saber cómo van a comer. Bueno, finalmente hay comida, qué alegría. Un maestro, Jesús, hablando, predicando, dice, otra vez Jesús se pone a predicar. La hora de la comida, ¿cómo no? Y su hermana, que en vez de colaborar con ella, según sus expectativas, se sienta y escucha. Yo me imagino a Marta así como diciendo, si lo sé, no los traigo. ¿Sabes? Estas Navidades nosotros invitamos en 3 ocasiones a grupos de personas, amigos, hermanos de la iglesia, los responsables de Alcudia, que como mínimo fueron 16 por día, durante una semana, de lunes a viernes. Teníamos la mesa de casa, vosotros la visteis. Tuvimos que pedir una mesa, tuvimos que pedir sillas a los vecinos. 16 personas por día. Yo entiendo a Marta. Es agotador, es muy exigente. Uno está ahí con los bártulos, cocinando, preparando, encendiendo las velitas, preparando la mesa, calculando que los invitados lleguen a la hora para sacar en ese momento la comida. Y yo no hay cosa que odie más que sacar la comida caliente y pasen 10 minutos, 20 minutos, media hora y que cuando vayamos a comer está más fría que recién sacada de la nevera. Eso me desespera. ¿Sabes? Yo entiendo a Marta. Y el corazón de Marta, como nuestro corazón, es muy engañoso. Y cuando uno se queda en la cocina, mientras el resto está alrededor de la mesa,
compartiendo, riendo, disfrutando, mirándose a los ojos, conversando. Uno está del otro lado, en la cocina, escuchando de refilón todo eso, pero está demasiado ocupado haciendo que eso suceda. Yo decía esos días, bueno, es que si yo no trabajo, esta gente no disfruta. Alguien tendrá que hacerlo. Alguien tendrá que mancharse las manos, ¿no? Alguien que tendrá que encargarse de gestionar todo esto. Y de repente empiezan a llegar esos pensamientos que son como cuervos, dice Lutero, que empiezan poco a poco a llegar a nuestra cabeza y a anidar. Esos pensamientos que nos autoexcluyen. Yo no voy a participar de la mesa porque yo estoy muy ocupado. Yo tengo mucho que hacer por aquí. Y empiezo a aislarme y a entrar en un diálogo interno donde de repente llega un pensamiento positivo, negativo, llega otro pensamiento negativo, llega otro pensamiento negativo y de repente está lloviéndome pensamientos negativos en la cabeza. Y del gozo, de la hospitalidad, de la acogida, del venid 15 personas a casa, del venid discípulos, Señor Jesús, participad de nuestra casa, participad de nuestra relación, de nuestra comunión, nos voy a servir los mejores platos. En un momento, Marta empieza a vinagrarse, a amargarse, a resentirse, a sentirse molesta, a victimizarse, a comparar. Y sucede algo fascinante. Actúa desde el agotamiento. Qué peligroso es actuar cuando estamos agotados, airados, enfadados. Qué mal suelen salir las cosas. Pero aún así lo hacemos, ¿no? Entonces sucede una escena que ya es para volverse loco. Recuerdo, están los discípulos alrededor del Señor Jesús y María sentada escuchando al Maestro. Y Marta viene con todo este hervidero en su interior. Se dirige a Jesús, pero no como todos los demás para escucharle. Se dirige a Jesús ¿para qué? Para decirle a Jesús lo que Jesús debe escuchar. Es la única que se atreve a hablarle a Jesús como maestra y le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola? Una réplica del Señor. Señor, ¿cómo permites esto? Dios, ¿cómo permites esta situación? Y una victimización. ¿No te importo? Mira mi dolor, mira mi herida, mira mi grieta, mira mi angustia, mírame a mí, Señor. ¿No ves cuánto me duele? Además, ella me ha dejado sola. Mira qué mala que es. Una acusación. Mira cómo yo sirviendo, yo trabajando y en cambio ella, que debería estar conmigo, me deja sola, me abandona. Ese amigo, esa persona allegada, ya no está conmigo. Qué mala que es, qué despiadada, qué insensible, Señor. Y después Marta ya como diríamos, se ata la manta a la cabeza, no sé cómo se dice, vamos. Fíjate lo que dice. Le da una orden al Señor. No era suficiente expresarle su resentimiento y su enfado y su victimización. Le dice, dile que me ayude. Señor, dile que me ayude, dale esa orden. Hombre ya, haz lo que tienes que hacer. ¿Quién se identifica con Marta aquí? Estoy abrumado, estoy angustiado, estoy molesto con esta persona. Soy una víctima de la situación. Soy el único que trabaja, soy el único que lo hace y encima lo hago solo. Nadie está conmigo. Señor, tú no lo ves. Deberías ordenarles a todos que hicieran lo que yo te digo que deben hacer. Hombre ya. ¿Sabes? Y dentro de esta mala actitud, dentro de este mal pronto, dentro de este genio, de este corazón ya envenenado, aún hay algo que podemos rescatar de Marta. Y es que Marta, aún en esas situaciones, se acercó a Jesús. Si hoy estás abrumado, si hoy estás enfadado con tu hermano, si hoy estás resentido, si hoy sientes que le tienes que decir al Señor lo que Él debe hacer y dices, madre mía, si debo estar mal para pensar y sentir todo esto, te invito a que vengas a Jesús. Pero cuidado,
Porque acercarse a Jesús es peligroso. Marta ya le ha hablado a Jesús, ya le ha recriminado a Jesús y ya le ha dado una orden directa a Jesús como si fuera su general. Ahora toca el turno de Jesús. Si hoy te acercas a Jesús, puedes hacerlo como estás, incluso perdiendo las formas. No es lo más recomendable ni lo más sabio. Pero entonces tendrás que escuchar lo que Jesús tiene que decir. Y Jesús dice, Marta, Marta. Contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Cuando tú te acercas a Jesús totalmente ido, desenfrenado, angustiado, victimizándote, criticando a los demás, exigiendo que Él haga lo que tú sabes que Él debe hacer, entonces Jesús te llama por tu nombre. Jesús dice, Marta, Marta, de forma cariñosa. A mí me diría, Jonatancito, Jonatancito. Que es como solo me llama mi padre, nadie tiene derecho a llamarme así. ¿Cómo te llamaba tu madre? ¿Cómo te llamaba tu padre? ¿Alguien se atreve a decirme? Cabezón, cabezón. Mariano, Mariano. Y ahí ella escucha su nombre dicho no a su nivel, no a su altura. A veces mi madre me diría, Jonatán Rodríguez Amengual, si yo me atrevo a dirigirme así. Pero no, me está diciendo, Jonatancito, Jonatancito. Jesús, cuando tú te acercas así, desenfrenado, te dice, ay, hijo mío, hijo mío. Jesús te señala a ti. Jesús te llama a ti. Y es interesante porque Jesús no hace caso a las órdenes que Marta le ha dado. No le dice nada a María, porque María no está haciendo nada mal. Jesús la señala directamente a ella y hace un diagnóstico certero. Un diagnóstico que es claro y cristalino, pero dicho con un amor sobreabundante. Es pura verdad lo que le está diciendo, pero lleno de gracia y de compasión y de ternura. Cuando nosotros nos acercamos hacia Jesús, Él nos llama con amor, con acogida, pero nos dice la verdad. Nos dice la verdad. Y es un diagnóstico terrible. Le dice, tú te sientes abrumada, como has dicho, me siento abrumada, pero en realidad estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Esa es la realidad, Marta. La raíz del que te sientas abrumada es que estás inquieta, preocupada por muchas cosas. ¿Cuántas tareas, obligaciones, metas, objetivos, proyectos, viajes, sueños por cumplir, lograr la libertad financiera, lograr la realización personal, lograr realizar este sueño particular, lograr estudiar la carrera de nuestra vida, nos centra tanto en tantas cosas que vivimos inquietos y que vivimos preocupados? Pero es que además a nuestra cultura le parece bien que vivamos así. Seguro que hoy has saludado a algún hermano y le has preguntado, ¿cómo te encuentras? Y te ha dicho, estoy agobiado. Empieza el año, hay un montón de trabajo, ya llega la temporada y tengo que gestionar todo lo que viene por delante. Además me han subido el alquiler, estoy fatal. Y si contara de mis hijos, madre mía, en qué berenjenales se han metido. Y mi madre está enferma y todo me preocupa en exceso y estoy realmente agitado. Y el otro diría, bueno, qué bien, así es la vida, así estamos todos. Es raro encontrarte a alguien al que le preguntes, ¿cómo estás? Y te diga, estoy genial. Estoy bien, estoy tranquilo, estoy en paz. Todo bien. Pero no, estoy bien. Sin más, estoy bien. Como Simeón.
Lo leíamos, ¿verdad?, en los primeros días del mes, que decía, yo me puedo morir en paz. Yo estoy bien. Ya he encontrado al Señor. Mi vida está bastante tranquila. Él me da una paz inconmensurable. Yo estoy bien. Quiero que lo entiendas. Estoy bien. Si alguien encuentra a esta persona, que me llame, por favor. Quiero conocerla, ¿vale? Si alguien encuentra a alguien que diga, mira, yo estoy bien, estoy en paz, me puedo morir en paz, estoy tranquilo. Quiero conocerla porque esa persona conoce al Señor Jesús. Hoy estamos habituados al agotamiento, al estrés, a la preocupación continua. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios, tiene un mensaje para nosotros. Él dice, los cristianos deben combatir las preocupaciones. Las muchas preocupaciones deben combatirlas, luchar contra ellas. Porque es fácil caer en una vida llena de preocupaciones, llena de tareas por realizar, llenas de checklist que realizar, llenas de sueños que cumplir, llenas de viajes maravillosos que realizar, llenas de autorrealizaciones que completar. Es muy fácil caer ahí. Por eso Pablo dice, combatid las preocupaciones. Estad vigilantes y no andéis divididos. Cuando estamos así, estamos divididos, no estamos aquí. Estamos preocupados por la conversación que tuvimos hace un mes, por la conversación que tenemos pendiente desde hace 2 años y no estamos teniendo, por la conversación que tenemos la semana que viene, por aquella mala noticia que nos dieron, por la mala noticia que esperamos recibir. Estamos divididos por completo. No estamos aquí. Y el apóstol dice, cuidad de no vivir divididos por las preocupaciones. Pero el propio Evangelio de Lucas va un poco más allá. En la parábola del sembrador se dice que hay unas semillas que caen en tierra, pero no crecen. Y el motivo por el que no crecen es el siguiente. Las personas oyeron la palabra, pero estaban tan preocupadas, tan ocupadas, tan atareadas, que la palabra no pudo germinar, no pudo echar raíces y no pudo crecer. Algunos cristianos dicen, yo llevo toda mi vida yendo a la iglesia desde pequeñito. He escuchado la palabra en 1000 ocasiones, es más, me la sé de memoria. Pero no hay frutos del Evangelio. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque estás tan preocupado por otras 1000 cuestiones que no tienes tiempo para el reino de Dios. Que no tienes tiempo para el Señor. Que el Señor es una más de entre tantas cuestiones. Porque claro, tienes tu familia, y tienes el trabajo, y tienes el servicio, y tienes que ir al gimnasio, y tienes que realizar aquella actividad, y aquella otra, y el curso de cocina. Ah, sí, y Dios. Dios es muy importante. Pero es una más entre otras cosas. Y estoy tan ocupado con todo esto que hasta que llego al tiempo con Dios estoy tan agotado que digo, Señorcito, mi día ha sido muy largo y estoy muy cansado. Recibe esta oración de buenas noches. Adiós. Hasta mañana. Lucas capítulo 11, versículos 22 y 23 apunta en esta dirección y dice algo terrible. Aquellos que viven sumamente preocupados, angustiados, llenos de tareas, no pueden buscar el reino de Dios. Porque están buscando otros reinos, están perdidos en otras actividades, están perdidos en otras tareas. ¿Sabes? Si yo me pregunto, ¿cuánta de nuestra actividad es activismo? Activismo. Muchas veces hablo con personas que dicen, es que no tengo tiempo para Dios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me he emprendido en este proyecto y quiero realizar este viaje y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y quiero hacer aquello más. Normal. Normal que no tengas tiempo a Dios si has llenado tu agenda de tus proyectos personales, vitales, y tú eres el centro de tu universo. La pregunta es, ¿Dios te ha pedido que realices todos estos proyectos y objetivos? Muchas veces nos metemos en berenjenales. Nos liamos solos, dice el dicho, ¿no? Nos liamos solos. Nos llenamos de ocupaciones en un momento. Y el Señor nos quiere liberar de eso. Y voy a decir algo, el Señor no está en contra de las muchas tareas que debemos realizar, siempre y cuando no descuidemos lo esencial. Aquí hay muchas personas que tienen muchas responsabilidades, muchas tareas.
Hay otras que tienen menos responsabilidades. Aquí hay gente que tiene que pagar una hipoteca, que tiene que trabajar, que tiene que levantar a sus hijos, que tiene que cuidarlos, que tiene que atravesar un montón de situaciones. Y hay otros que tienen que levantarse, ver qué ha hecho mamá para comer, ir a clase, ir al fútbol. Son tareas distintas, ¿verdad? Son diferentes, desde luego. No se trata de la cantidad de tareas, cada uno tiene las suyas. Lo que le preocupa al Señor no es cuántas tareas tengamos cada uno, sino cómo las ordenamos y si lo primero que buscamos es al Señor. Todos, desde el más pequeño hasta el más mayor, desde el menos atareado al más atareado de nosotros, debemos poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Jesús le dice a Marta, tu hermana ha elegido la mejor parte. Tu hermana me ha elegido a mí. Tú estás muy preocupada con muchas cosas, pero te has olvidado de la más importante, Marta. Elegirme a mí, ponerme a mí en el primer lugar. Te has dedicado a actuar, a realizar tareas, a cumplir responsabilidades en el momento en el cual yo estaba hablando. Y yo quería que en ese momento tú te sentaras y tú me escucharas. ¿Sabes? Lo esencial en nuestras vidas es buscar primeramente al Señor. Y todas las demás cosas que nos preocupan encontrarán su lugar, se irán acomodando. Algunas las descartaremos porque no es algo que el Señor nos ha pedido. Otras las realizaremos de verdad sin procrastinarlas porque es lo que el Señor nos ha pedido. Pero todo se encauzará cuando lo primero que busquemos en nuestra vida sea la mejor parte, que es el Señor Jesús. Lo esencial en tu vida es Dios. Dios sobre todas las cosas en tu vida. Dios atravesando todas las cosas en tu vida. Dios uniendo todas las cosas en tu vida. Y Dios guiando todas las cosas en tu vida. Y además Jesús dice algo. María, al elegirme a mí, ha elegido lo mejor porque nadie se lo va a quitar. Ten presente esto. Tú puedes perder tu salud. Tú puedes perder a tu familia. Aunque creas que no, puede pasar. Tú puedes perder tu oficio. Tú puedes perder tu movilidad. Tú puedes perder tu orden mental. Tú puedes perderlo todo. Se te puede arrebatar todo. Hay una única cosa que no se te puede quitar. Y es a Jesús. La mejor parte nunca nos será quitada, dice el Señor Jesús. Todas las otras ocupaciones, todo lo otro pasará, pero solamente su palabra quedará. Si hoy estás cansado, agobiado, angustiado, lleno de tareas, responsabilidades, te sientes como Marta, hoy te invito a que te acerques al Señor Jesús. Te acerques al Señor Jesús y escuches de sus labios, Marta, Marta. Escuches a Jesús llamándote por tu nombre. Escuches a Jesús señalando por qué estás tan angustiado, por qué estás tan frustrado. ¿Cuáles son las muchas cosas, los muchos proyectos, las muchas historias que te tienen atrapado el corazón, que tienen atrapada tu mente, que te impiden centrarte en el reino de Dios? Escuches esa verdad del Señor. Hay tanto que te ocupa, Jonatán. Hay tanto a lo que le dedicas, tantas horas, tanto tiempo, tanta angustia, Jonatán. Pero Jonatán, pon tu nombre aquí. Estás olvidando la mejor parte. Jonatán, pon tu atención en la mejor parte. Jonatán, actúa como María. Jonatán, actúa como Abraham. Cuando ellos entendieron que se habían encontrado con Dios, pusieron a Dios en el primer lugar. ¿Sabes? Cuando nosotros elijamos esto, habrá una paz abundante en nuestro corazón, porque tendremos la noción, el entendimiento de que hemos elegido algo eterno. Me gustaría invitaros a ponernos de pie.
Y os voy a invitar, antes de que el grupo de alabanza nos acompañe, e invito al grupo de alabanza en esta misma dirección y en esta misma dinámica, a que hagamos algo contracultural. A que guardemos un minuto de silencio. Puedes hacerlo sentada, si estás más cómoda. Puedes hacerlo de pie. Yo os he invitado a ponernos de pie, así que... Pero vamos a guardar silencio. Un minuto. No tenéis que mirar el reloj. Isabela se subirá y cogerá el micrófono en ese momento. Pero guardemos un minuto de silencio escuchando la voz del Señor, hablando en nuestros corazones, probablemente llamándonos por nuestro nombre. Jonatán, Jonatán. Estás angustiado por tantas cosas y has olvidado la mejor parte. Elige la mejor parte porque es eterna.